corazón. ¿Y qué de lo interno? O lo del corazón. Pero la palabra, el título del mensaje es ¿y qué de lo interno? Amén. Vamos a comenzar entonces esta palabra, esta enseñanza, y que sea el Señor instruyéndonos por su palabra, que es viva y eficaz, que nos instruye, que nos prepara para toda buena obra. Amén. La palabra ¿y qué de lo interno? Vamos a tomar en primera parte y en primera punto algo que Dios nos está instando o nos alerta, nos muestra, nos advierte a la iglesia para no caer en el mismo engaño en que estaban los hombres llamados religiosos que supuestamente obedecían la ley y los que Dios había ordenado por sus santos profetas. Dios nos está llamando la atención en estos tiempos a la iglesia, a nosotros, a sus hijos, para que no pase lo que Dios más abomina y lo que él más abominó cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra y llegó y se hizo hombre. Y lo que más abominó en la tierra del pecado de los hombres era la apariencia. En primera instancia vamos a hablar sobre lo que verdaderamente el Señor enfrentó, hermano. Lucas capítulo 16, versículo 15. Voy a estar leyendo las escrituras tras escrituras y yo le pido a usted esté atento. Lucas capítulo 16, versículo 15. Por eso el título, ¿y qué de lo interno? Si algo el enemigo quiere engañar a los hijos de Dios, es en caer en esa situación, en una vida de apariencias. Tal vez muchos están viviendo así. Tal vez muchos están en esta condición. La iglesia de Dios en todo el mundo, muchos han caído en la tentación de esta situación, en esta forma de vida, que es una forma de vida que realmente no agrada y no da gloria a Dios. Lucas capítulo 16, versículo 15. Leamos desde el versículo 14 en la Reina Valera, dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es que abominación. En una versión que de pronto no la tiene usted, pero déjeme leerla, latinoamericana, dice: y le dice a los fariseos que están hablando allí, el versículo 14 y el versículo 15 dice: los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Escuche. Y les dijo: ustedes aparentan ser gente perfecta. Aparentan, escuche. Ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones. Y lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece ¿qué? Dios. Amén. En la traducción, nueva traducción viviente, permítame, yo lo busco aquí. Lucas capítulo, estamos en Lucas 16, 15. Fíjese cómo le dice el Señor a estos hombres. Entonces les dijo,
perdón, nueva traducción viviente. ¿A ustedes les encanta parecer personas a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público? Pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Y otra que me llamó la atención, traducción contemporánea, en el Nuevo Testamento, Jesús, reprobando esta actitud de los fariseos, les dijo: ustedes siempre buscan parecer justos y buenos ante la gente, pero Dios conoce la intención de sus corazones, porque delante de las personas ustedes quedan bien, pero son abominables delante de Dios. Si usted se fija, amado hermano, acabamos de leer el mismo Jesús los está confrontando a este grupo de fariseos. Y les está diciendo lo que realmente son y lo que realmente ellos han caído, o en el engaño que realmente han caído por la concupiscencia de sus corazones, por la ambición de sus corazones, por la necedad de sus corazones, por un corazón no sujeto, un corazón no transformado, un corazón no redimido, un corazón que realmente no tiene a Cristo. Pero estos hombres se mofaban de que lo que ellos hacían externamente hacia la gente, hacia el público, se consideraban personas totalmente buenas, rectas, que no había pecado en ellos, totalmente santísimos, ungidos, recontra. Pero Jesús los enfrentó. Mateo capítulo 23 nos da una extensión más grande de lo que el Señor tuvo que enfrentar. Cuando el Señor vino aquí a la tierra, amado hermano, cuando el Señor se hizo hombre, cuando Él comenzó su ministerio, tuvo que enfrentar el sistema religioso de los hombres que aparentaban una vida intachable. Y muy santa ante la sociedad que le rodeaba. Por eso yo le digo a usted que el Señor, a través de esta palabra, y que de lo interno y que de lo interior, nos está mostrando y nos alerta, nos advierte de que seamos tentados en caer en esta misma situación del cual Él enfrentó a aquellos hombres. Y Dios está cuidando a su pueblo, y Dios lo cuida a usted, Dios me cuida a mí, amén. Y Él nos muestra a través de su palabra la verdad. Pero nosotros no nos dejemos, hermano, contagiar por lo que se está moviendo en la vida de muchos, que es la apariencia espiritual. Jesús, el Hijo de Dios, los conocía, amén. Fíjese, ya de antemano, cuando Jesús comenzó a asistir a la sinagoga, fíjese, dice que los papás lo encontraron desde la edad, creo que de los 12 años, ¿cierto? Siendo muy chico. Jesús estaba ahí en el templo. Jesús estaba escuchando, Jesús se instruía a través de estos hombres. Jesús estaba en el templo, creció en el templo, creció juntamente con su padre en la labor, en la profesión, un carpintero. Pero Jesús crecía, dice la Escritura, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía de una manera espiritualmente y una madurez delante del Padre, siendo un joven, adolescente, siendo un niño, siendo un adolescente, pasando la juventud de los 12 a los 15, a los 18 años,
Estaba fielmente a la voluntad del Padre, se conducía a los papás terrenales, pero también se ajustaba a la voluntad del Padre. Y ahí, mientras crecía, mientras pasaban los años, esa adolescencia tan tenaz, esa juventud donde llega todas las tentaciones, hermanos, las jovencitas, los jovencitos tienen que pasar muchas tentaciones y muchas tentaciones sexuales. Él fue tentado en todo, dice la Escritura. Y cuando dice que fue tentado, también en esta parte sexual también fue tentado el Señor. Pero en él no se halló ¿qué? Pecado. Él entró muchas veces en el templo y estuvo allí en las celebraciones, en las fiestas que se desarrollaban. Sabía que los que ministraba, oiga, escuche, aún él en su juventud, siendo él allí todavía muy joven, de 18, 20 años, 22 años. Uno cree que solo Jesús estuvo en el templo a los 12 años y de ahí no más. De ahí se fue con sus padres y nunca más volvió al templo el Señor. Estuvo allí amante de la presencia y de las escrituras, aprendiendo de estos hombres. Pero él sabía que los que ministraban tales servicios vivían de una vida de apariencia, hermano, religiosa, llenos de tradiciones, llenos de costumbres, llenos de mandatos de hombres, de ordenanzas de hombres, llenos de generación en generación, orden tras orden, mandamiento tras mandamiento de hombres. Y él sabía que aunque leían la ley, recuerden, Jesús no leyó el Nuevo Testamento. Jesús hizo parte del Nuevo Testamento. Tenían la ley, tenían a los profetas. Y Jesús estaba allí, ahí en el templo, como usted y yo estamos aquí esta noche, este tiempo. Y que Jesús conoce nuestros corazones. Jesús conoce su corazón. Jesús conoce su entrar, su salir. Pero Dios no quiere que nosotros caigamos en una apariencia religiosa, en una apariencia espiritual, sino que seamos delante de Él, hermanos, totalmente transparentes. Que nuestro caminar, nuestra vida diaria sea una vida que glorifique y no una vida que realmente se viva externamente hacia los hombres, hacia la familia, hacia la iglesia, hacia el pastor, hacia el liderazgo, porque allí están muchos engañados y muchos se han quedado allí, hermano, y no pasan de allí, se estancan. Dice, Jesús tuvo que lidiar, antes de leer Mateo, todo ese tiempo Jesús solo los veía abrir los papiros grandes y leer, pero Jesús sabía el que estaba allá parado, mientras él estaba sentado allá escuchando. Jesús sabía de la vida de ese hombre, no necesitaba de que nadie se la contase. Jesús sabía del que estaba allá adelante, mientras se leían la ley y los profetas. Pero él tuvo que lidiar y esperar hasta que llegara la hora de su comienzo en la voluntad perfecta del Padre para hacer justicia y hablar la verdad, hasta el punto que por la misma fuese crucificado y llevado a la muerte física. Cuando Jesús comienza su ministerio con la autoridad del Padre, que se abren los cielos, es bautizado y comienza su ministerio, hermanos, comienza a enfrentar a aquellos hombres que él a los 12, a los 17, 18 años estuvo sentado y que calló, silenció, no dijo palabra. Pero cuando el Padre le dio el momento de salir al escenario por la voluntad del Padre,
no se pudo quedar callado. Tuvo que hablar la verdad. Tuvo que hacer la justicia. Tuvo que hablar la enseñanza. Y no pudo ocultar aún su desagradable ante la apariencia de estos hombres como vivían. Mateo 23. Voy a señalar algunos textos allí. Dice el versículo 1: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Sí ve? En la cátedra ¿de qué? De Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Eso era lo que él estaba todo el tiempo de su juventud pasó escuchando. Pero fíjese ahora. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ve aquí la apariencia espiritual en lo que habían caído estos hombres. Pues ensanchan sus filaterias y extienden los flecos de sus mantos. Fíjese, aún el traje que ellos tenían lo ensanchaban para que se viera más. Aquellas promesas, aquellas oraciones que estaban allí, aquellas cajitas de oraciones, se ensanchaban, las ampliaban más para que los que los veían dijeran: wow, qué gente tan santa, qué gente tan pulcra, tan intachables. Gente, quiero ser como ellos, decía la gente. Y la gente se dejaba llevar por lo exterior, por el vestido. Y dice el versículo, sigue diciendo: y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Fíjese, maestro, maestro, ¿no? Versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cómo se veían estos hombres ante la sociedad? Hombres que hacían ¿qué? Largas oraciones. Y entre más largas fuera la oración, más mérito tenían estos hombres, más prestigio, más santos intachables se caracterizaban. Y la gente los notaba y la gente los veía. Y la gente los adulaba, los respetaba. La gente los miraba y déjeme decirle que la gente los veneraba. La gente los honraba. La gente los apreciaba. Y muchos querían ser como ellos. Pero Dios conocía ¿qué? Como dice Lucas ¿qué? 16:15, los corazones. El versículo 23. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. Escuche.
la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Eran tan minuciosos que aún aquellas semillas tan insignificantes como la menta o estas hortalizas, el eneldo y el comino, aún de aquello tan insignificante, hermano, lo hacían. Pero Dios conocía los corazones. ¿Por qué? Porque dejaban lo más importante, que era ¿qué? ¿Qué es lo más importante? Lo del interno, lo del corazón, lo que verdaderamente es para Dios agradable, la justicia, la misericordia, la fe, amado hermano. Dios no los estaba desaprobando que no lo hicieran, pero así como eran tan minuciosos aún en aquello, ¿por qué no hacían lo que verdaderamente traía valor delante de los ojos de Dios y era agradable ante los ojos de Él? Dios nos está instando, hermano, aquello a nosotros, a que no caigamos en este engaño. Usted debe de ser un hombre que actúa en la justicia. Usted debe ser una mujer, un hombre que se mueve en la misericordia y en la fe. El versículo 25 sigue diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, oiga, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fíjese todo lo que se cayó el Señor, todo lo que se silenció el Señor mientras recibió en el templo, en la sinagoga, mientras estuvo siendo instruido por estos mismos hombres, sacerdotes, hombres de la ley, sacerdotes de la ley. Versículo 26: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea ¿qué? Limpio. Versículo 27: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos hoy, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por fuera hermosos, para los hombres, ¿no? Pero ¿quién ve por dentro? Llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué nos está instando hoy el Señor por medio de su palabra, hermanos? Que huyamos de esto, de caer en una vida así, apariencia espiritual. La Biblia nos refiere en el Antiguo Testamento, Isaías, donde mismo nuestro Dios no tuvo que hablar como el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 1. Porque el Señor también nuestro Dios
tuvo que lidiar con su pueblo. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 20, pero voy a leer los primeros 6, los primeros 7. Dice así la palabra, miren, y el título es Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy, fíjese, de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. Dice el Señor, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pregunta al Señor, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13 dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y de reposo. El convocar asambleas. Dice el Señor, no lo puedo sufrir. Fíjese, lo que tuvo que lidiar con su pueblo, con un pueblo, con el pueblo que Él sacó de Egipto, su pueblo Israel. Dice, no lo puedo sufrir más. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. ¿Se hastió el alma de nuestro Dios? Aborrecías mi alma. ¿Me son qué? Gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero el Señor aquí nuevamente, en su amor, en su misericordia, fíjese, a pesar de la situación, tuvo que decirles, tuvo que confrontarles su situación. Su apariencia, habían caído en esta situación, apariencia espiritual, en una apariencia religiosa, en costumbrismos, en fiesta tras fiesta, rito tras rito, alabanza tras alabanza, costumbre tras costumbre, culto tras culto. Ahí estaban, cumplían sus votos, cumplían sus sacrificios, sacrificaban, colocaban delante del altar, lo hacían, pero su corazón estaba ¿cómo? Dice el Señor en su bondad y su misericordia, lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová, ¿lo qué? Uy, hermano. Lavados y qué? Y limpiados. El Señor nos ofrece la salida, hermanos. Si alguien está en esta situación, si alguien por lo menos yo le pudiera hablar de mi vida, y muchas veces fui tentado en esto, hermanos, en caer en una apariencia espiritual.
en vivir para el pastor, en vivir para la iglesia, pero mi corazón lejos de Dios. Y esto no es nada agradable. Cuando somos tentados y caemos en una apariencia espiritual. Y muchos son especialistas por mantener esa apariencia espiritual, apariencia religiosa delante de los hombres. Y el diablo los tiene engañados, hermano, en esa situación. Pero Dios a su pueblo le mostró la salida: limpiados, lavados, quitada la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos? Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, iglesia. Restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Entonces el Señor dice: venid luego, dice, estemos a cuenta. Y si tus pecados fueren tan grandes, tus pecados, tu iniquidad, tu situación, no importa. Yo voy a perdonar tus pecados, te voy a limpiar de tu iniquidad, de tu maldad. No importa cuán rojo esté ese pecado, no importa de qué tamaño sea ese pecado. Dios está dispuesto que si nosotros oyemos su voz hoy, hermano, y no endurezcamos nuestros corazones, entonces cuando dice la Escritura vamos a comer el bien de la tierra, es que vamos a ser agradables delante de Dios, hermano, y caminar delante de su presencia y no delante de los hombres. Pero hoy realmente muchos están caminando en una apariencia espiritual, y Dios abomina esta apariencia. Dice la Escritura en 2 de Timoteo, vaya conmigo, carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Versículo 1 dice, y si usted puede leer el título allí en el capítulo 3, carácter de los hombres en los postreros días. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, Timoteo, le está hablando Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Ese es el carácter, hermano, de los hombres hoy, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y está hablando del carácter de los hombres hoy, es de los impíos, de los mundanos, de la gente que no tiene a Cristo, de la persona que es mala, que tiene iniquidad, que no se ha arrepentido. Y está haciendo una lista, fíjese. Pero el versículo 5 me llama la atención, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que evita. Oiga, que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad, amados hermanos. ¿Los ha visto usted? De toda esa lista que acabamos de leer, y la última de esta lista dice que tendrán ¿qué? Apariencia ¿de qué? De piedad, hermanos. Quiero leerle en otras versiones el mismo versículo 5. Dice así:
En la versión Biblia Libre dice, esta persona podrían dar una impresión externa de piedad, pero realmente no creen en su eficacia. La Biblia Dios habla hoy, dice, aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. La traducción lenguaje actual dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. La primera parte. Y la traducción contemporánea de la Biblia, mire, dice, tendrán apariencia de vida espiritual, pero negando su eficacia. ¿Ve usted? El mundo está en esa situación. Acabamos de ver un listado, el carácter de los hombres. Usted no puede ser una persona que es lo que está dentro de este listado, vanaglorioso, ¿cierto? Usted como hijo de Dios no es una persona avara, soberbia. Usted no es una persona que es desobediente a sus padres. Usted es una persona que es ingrato. Usted no calumnia a nadie, es implacable. Usted no una persona que es intemperante. No, eso no está para los hijos de Dios. Usted no. Usted es redimido por la sangre del Señor, del Cordero, en la cruz del Calvario. Yo fui redimido, justificado, nos limpió de toda maldad. Pero hoy Dios nos está instando, nos está advirtiendo, hermano, que la gente del mundo se mueve de esta manera y cae en esa tentación. Pero nosotros los hijos de Dios no podemos caer en esa misma tentación, en esa misma apariencia espiritual que la mantiene el mundo. Que allá se ven personas correctas, buenas, personas intachables, pero realmente negarán la eficacia de eso. Sus mismas conductas demostrarán la ineficacia de esa apariencia espiritual. Ahora, ¿de qué manera nosotros como hijos de Dios pudiéramos negar esa eficacia, hermanos? Pues cuando no permitimos que Dios en nuestras vidas lleve a cabo su plan. Porque si no nos sometemos, no nos sujetamos a Él, hermanos, sino que hacemos lo que nos da la gana, somos necios, no nos dejamos verdaderamente que Él tome el control en nuestras vidas, que Él tome el dominio de nuestra vida, nuestra voluntad. Si no hacemos lo que quiera nuestro corazón, hermanos, entonces podremos caer, hermano, en la trampa y en este mismo engaño. Y cuando la gente cae en este engaño y la iglesia cae en este engaño, hermanos, ay, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué ay? Porque algún día Dios nos va a enfrentar cara a cara. Y así como lo enfrentó a aquellos hombres fariseos, escribas, aquellos hombres religiosos, aquellos sacerdotes, yo creo que hoy nos está diciendo hoy nuestro Dios y nuestro Señor a nosotros: no caigas en ese engaño, iglesia. ¿Qué es lo que espera Dios de sus hijos? Una pregunta. Pues, hermano, unos hijos que realmente sean hijos, que tengan una vida sin apariencia, una vida transparente ante Él. La escritura nos señala en Primera de Pedro capítulo 3, fíjese, y aquí se va a meter el Señor con las damas, porque directamente el apóstol Pedro le habló a las mujeres. No sé si usted ya llegó. Capítulo 3, ¿cierto? Versículo 3 y 4.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, escuche, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. ¿Ve usted el título del mensaje? ¿Y qué de lo interno? ¿Qué de lo interior? Lo del corazón. El de corazón, oiga. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima, delante de ¿qué? ¿Qué es lo que espera Dios de sus hijos? La pregunta que yo hacía. Hermano, es esto lo que es de estima, lo que es agradable, que es de gran estima delante de los ojos de Dios. Quiero leerlo en otras versiones. Dice así la palabra, versículo 3 y versículo 4. La versión Biblia Libre dice: mujeres, y los hombres también, no se concentren en el atractivo físico, oiga, ni en el corte de cabello, porque esto es para ambos, ni en las joyas de oro o en las ropas elegantes, sino por el contrario, que el atractivo sea interior, que sea el de un espíritu manso y pacífico que nace desde el interior, porque eso es lo que Dios estima. Oiga, mujeres, Dios habla hoy que el adorno de ustedes no consista en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho más o mucho delante de Dios. Fíjese. La traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: que el adorno de ustedes no sea de cosas externas como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. Escucha aquí. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas, amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. ¿Ve usted lo que Dios está esperando? Lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Sabe, hermano? Ayer escuchaba y sin querer queriendo, hermano, allí apareció en YouTube el título: el vestido hoy de muchos pastores y siervos de Dios. El vestido hoy, el vestido de hoy. No sé, así dice algo así. No. ¿Y sabe qué me encontraba, hermanos? Trajes de 8 millones de pesos. Solo el mero vestido, porque es de una marca tal. Bolso de 15 millones de pesos. Todo su vestuario, más de 40 millones de pesos. En una salida al culto, al servicio, en el altar. Oiga, yo ya tenía este título y queda lo interno, y cuando veo eso, yo digo: uy, Señor, me dolía, hermano, el corazón. Trajes, porque son de tal marca. Mire, y si esto cae en los pastores, hermanos, perdóneme, con todo temor lo hablo. ¿Qué no de la iglesia? ¿Qué es lo que está viendo la iglesia, hermano? Uy, si ese pastor tiene ese traje, esa pastora tiene ese traje, yo también. Y acomodé el lugar. Pero, hermano, algunos crean lo que en la iglesia hay mucha necesidad, no tendrán para comprarse un traje de 8 millones, una cartera de 4 millones. ¿Ven lo que podemos a caer, hermano? Estos hombres andaban con sus trajes, se mostraban por todo, salían del templo, entraban al templo y les gustaba que la gente los aplaudiera y todo.
Y quiero terminar con este texto bíblico. Isaías capítulo 3, nuevamente. Y es duro lo que se va a decir aquí. Quiero que usted se vaya pensando, meditando. Isaías capítulo 3. Y quiero cerrar allí esta primera parte. 16, 3, 16 al 24 dice: Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices. Escuche, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Cierre la palabra allí, cierre la Biblia. Le invito a que usted lo lea en otras versiones, mujeres. Yo no sé si usted alguna vez ha leído esto, y no se la estoy tirando a las mujeres, también cabe para los hombres. Pero se puede caer en este engaño, hermanos. ¿Y qué de lo interno? De lo que nuestro Dios se agrada, de lo que es estimado para nuestro Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nos advierte, nos insta, nos muestras, nos abres el entendimiento, Señor.